Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a nuestro video podcast semanal Montoya, es el show de Juan Pablo Montoya, aquí en Diario AS Colombia. Y bueno, que como lo hemos comentado todas estas semanas, nosotros seguimos teniendo tema para hablar, a pesar de que estamos en momentos previos de que empiece la temporada 2026 de la Fórmula 1. Y lo saludo, Juan, y le pregunto, ya con conclusión de los test de no test de pretemporada, pero shakedown, test privado que tuvimos en Barcelona, si pudo ver fotos de los carros, que pudo ver que le haya llamado la atención. Yo sé que usted anda muy ajetreado, pero por ejemplo, de Aston Martin, que solamente rodaron en los últimos días, se habla mucho de un diseño muy agresivo y no sé si le sorprende a usted este primer auto de Adrian Newey. Lo saludo, por supuesto, Juan. Valentina, un saludo a ti, como siempre a toda la gente todas las semanas. A ver, no me sorprende lo que está haciendo Adrian. Eh, Hay que ver qué pasa, cómo funciona. A ver, no me sorprende la agresividad de Adrian, no me sorprende que el Honda se haya varado, porque es solamente un equipo, entonces no tienen suficiente, ¿sí me entiendes? La cantidad de millas que hacen no es tantas. Que es lo mismo cuando si tú miras el Audi, cuando hicieron el shakedown tuvieron problemas y cosas, normal. Eh, pero al fin, él dio vueltas, el carro dio las vueltas, hizo las cosas. Eh, yo creo que de lo que he oído, la gente más está muy sorprendida de lo complicado que es manejar la parte de manejar la energía, Hmm. que es mucho más complicado y es más difícil de lo que se esperaban. Entonces, yo estaba hoy hablando con alguien que me decía que pensaban que una de las cosas que le va a pasar a Williams es haberse perdido sus días, es información, se atrasan, es un fin de semana, piensa, son 3 días en pista donde podías girar mucho más que lo que haces un fin de semana de carrera, y es información que vas a estar un fin de semana atrasado de información. Y, y se nota mucho al principio y después cada vez se va a notar menos, pero es una cosa que son 6, 8, 10 fines de semana que es cada vez van cerrando el gap hasta que llega que la gente ya se estabiliza y empieza a usar lo mismo. Ahí ellos van a terminar, ahí van a cerrar ese gap. Ahí yo tenía una duda y no sé cómo funciona ok, tú tienes el motor Mercedes, la caja de cambios de Mercedes, la suspensión trasera de Mercedes, las baterías, el power unit, todo de Ujú. Mercedes. ¿Mercedes les da el mismo sistema que usan ellos o les dan una base y ellos tienen que decir, ok, este es el programa y ustedes tienen que programar como quieran ustedes usar su energía? Ese es O un les dan tema. una base, ¿sí me entiendes? Les dan una base, yo no sé cómo funciona eso y era una duda que es lo mismo que cómo hace Ferrari con el Cadillac, qué hace Ferrari con el Haas y qué hace, si Mercedes depende del contrato de cada equipo, les da, Alpine recibe la misma información que recibe Williams, que recibe McLaren, o es diferente porque McLaren coge solo el motor y no la caja de cambios. ¿Sí me Hmm. entiendes? Hay muchas cosas que son súper curiosas que uno dice cómo funcionan y qué está pasando. Mm. James Fowles, por ejemplo, que a propósito, hablando de Williams, ya por lo menos por fin esta semana, hace 2 días o hace un día, bueno, por fin pudieron salir a rodar con el Hacer auto, el shakedown, a sí. hacer el shakedown, que ya la gente, mejor dicho, con la presentación del livery, que era solamente un render online, ya pues se encendieron las redes sociales con los memes de que Williams no tenía auto. Sí tiene auto Williams, ya lo sacaron a rodar en su Sí, shakedown. a mí, ¿qué tal el meme que sacaron sin carro? Lo del Lego, el nuevo, Dios mío, la gente es mala. La gente es mala. Para la gente, acá no replicamos memes, pero muchos comentarios curiosos, chistosos de la gente. Y finalmente el Williams salió a rodar y las cosas que decía James Fowles es que la ventaja o digamos, lo no tan malo de haberse perdido Barcelona es que Mercedes tiene muchos equipos y que toda esa información les llega a ellos. Entonces, que ellos ya tienen esa información del motor. ¿Qué dice usted ahí, Juan? Aparte, porque bueno, James Fowles también habló más y dijo que sí, que se habían perdido Barcelona, que no era lo ideal, pero que era algo que Yo ellos te hago una habían pregunta. escogido para no llegar tan atrasados a la primera carrera con lo que tenían pensado antes. No.
obviamente hay que, como dicen por ahí, hay que darle la vuelta a la noticia para que no sea fea, ni horrible, ni horrorosa, Ujú, lo hablamos la vez pasada. pero la pérdida de tiempo, en mi opinión, les va a costar un poco. Una cosa interesante que sacaron en el reporte, con las especificaciones del carro, sacaron que el carro estaba sobrepeso 4 kilos o 6 kilos, algo así. No sé si lo Mm. viste. No, esa parte no la vi. Hoy vi en alguna parte, ahorita venía, estaba en el carro y vi en Instagram y decía que alguien dijo, no, es que Williams, curiosamente, en vez de decir que el carro está en el peso mínimo, que está en sobrepeso de 4 kilos. O sea, la jugaron muy bien porque dijeron, sí, estamos en sobrepeso y vamos a abrir públicamente que estamos pasados de pesos, pero realmente estamos pasados 4 kilos, no 30, que es lógico. A ver, cuando estás hablando de fibra de Dos carbono, punto cuatro. Estoy viendo que, bueno, 4 del peso mínimo, porque el peso mínimo va a ser 768 y según las plantillas, acá lo sacó Motorsport Magazine, Ferrari está en 770, Mercedes 772 y Williams 772.4. y yo te hago una pregunta, ¿y cómo sabes tú que el Ferrari pesa esto, que el otro pesa eso? Dímelo, ¿cómo te metiste a la escala del garaje a mirar las escalas y medir cuánto pesaba el carro Ujú. y hablaste con los ingenieros para ver que no hubiera más peso de la cuenta? A ver, realmente no hace sentido. A ver, si el Williams tuvo problemas con lo del crash test, el carro hay que reforzarlo. Lo que haya fallado el chasis o la trompa, lo que haya fallado, va a terminar con más material y que esté en un poquito de sobrepeso es normal. Y por eso te digo, un número como 3 4 kilos es lógico, porque no estás añadiendo, a ver, si añadas 4 kilos de fibra de carbono, es mucho, Ujú. mucho material. Meter 30 kilos de fibra de carbono, hay que sacar al piloto para meterle 30 kilos de fibra de carbono. Sí, pero al final eso es lo que se reporta. Únicamente tendremos datos y eso porque ya hemos hablado muchas veces de que aquí en la pretemporada no se puede tomar todo por escrito hasta los test de Bahrein, ¿no? Que recordemos son la próxima semana, ya la semana del 11, 12, 13 de febrero. Bueno, ahí estaremos con los test en Bahrein esa semana, que también de hecho McLaren va a dar a conocer su livery para esta temporada de esta semana, que vio el livery de Williams, ya que hablamos de Williams, los colores de Williams Sí, de esta temporada. ¿Le gustó, Juan? sí, a ver, es interesante, manejan los azules, pero es todo porque todos los patrocinadores son compañías de azules, pero cada uno quiere su tono de azul. Entonces les toca como manejar el proceso de paz ahí entre todos por ahora. Pero me parece chévere, les quedó bastante bien. Eh, lo que realmente va a ser interesante es quién va a sacar todo en Bahrein y quién va a traer cosas a Melbourne. Mm. ¿Sí me entiendes? Porque ya, por ejemplo, Aston dijo que para Melbourne tenían un Totalmente paquete diferente. nuevo. Exactamente. Entonces, si tú tienes un paquete nuevo en Melbourne, quiere decir que es para Melbourne, no para Bahrein. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que pasa en los test no 100% es significativo. Y, y lo otro es que los primeros paquetes que traigan normalmente si hacen un buen trabajo en el túnel de viento son paquetes que van a ser muy grandes y son paquetes que van a afectar mucho qué pasa con el carro. Mm. Porque si lo miras, a ver cómo te explico, como son unas reglas nuevas, las cosas que encuentren son muy grandes. Y este carro lo decidieron, haz de cuenta, todo se cerró hace 3, 4 meses, se decidió que se iba a hacer Ujú. y ya los upgrades es, ok, vamos a cambiar el shape del sidepod, vamos a cambiar el shape un poquito del piso y esas cosas tuvieron, ok, para, digamos que para Melbourne necesitamos un mes para construir todas las partes. Entonces pasaron de cuando decidieron cómo era el carro para empezar el año, para los test y lo que van a correr en Melbourne, pasaron 3 meses de desarrollo. Y esos 3 meses de desarrollo con un paquete totalmente nuevo, dicen, uy, hicimos esto, pero mire esto, y entonces todo va a cambiar. Entonces, ahí lo importante, que es donde ha pasado muchas veces con muchos equipos, es que
lo que hace el túnel de viento y la simulación no le hacen match a la pista. Mm. Y Aston es un equipo famoso porque le ha pasado eso antes. Que ahora con el túnel de viento que Adrian Newey pues habló maravillas del túnel de viento que tienen ahorita, de hecho en la última entrevista que publicaron de Adrian, que por supuesto, a ver, Adrian no va a salir a decir, no, es que nuestro túnel de viento la verdad deja mucho que desear, por supuesto que va a hablar bien de lo que tienen en Aston Martin y más aún ahora que no solamente es jefe de diseño, que no solamente diseña el auto, sino que también tiene ese rol nuevo como team principal que falta ver cómo se desempeña ella anduvo como team principal. Es que lo que pasa es que tienen uno de los mejores, y no el mejor túnel de viento y el más moderno y lo último de túneles de viento, pero lo más importante es el resultado que da el modelo y el resultado que da el carro de verdad. Eso es la parte más complicada. Ahí es donde personalmente creo que les va a costar. Mm. Juan, de otras noticias, no sé si puedo leer, pero le cuento que usted todo el tiempo, como, como ha solido pasar aquí en Montoyas, tuvo la razón. Ya publicaron medios como Amos y Motorsport Italia. No va a pasar nada con el motor del Mercedes, o por lo menos la FIA ya le dio visto bueno a Mercedes con lo del motor, la situación de la comprensión del motor, que fue bastante polémica hace algunos meses. De la En compresión o comprensión. compresión del motor, perdonen ahí la dislexia que estaba leyendo. Y el CEO de la compañía dijo, nos vamos a los tribunales donde reconsideren las normas. ¿Quién dijo? El CEO ¿De qué? de Mercedes, hola, es que no sé cómo pronunciarlo. Hola Sí, sí, Calenius, que, sí. que si los dijeran que no, Sí, pero es que que, la FIA ya dio el visto bueno, pero que si de alguna manera decidieran echarse por atrás, irían a los tribunales. y perdería, y pues perdería la FIA. Sí, claro. Mercedes, las normas son muy claras y lo que hicieron está muy bien hecho. Sí, pero usted lo dijo desde un principio, ahí no iba a pasar nada. Pero es que la gente le encanta El drama, el show. el drama. Es que eso es como cuando si alguien hace algo mejor que tú, la gente en vez de tratar de aprender a hacerlo mejor es cómo le hacen zancadilla a la persona que lo puede hacer bien. Mm. Lo dijo Toto en sus declaraciones. Dijo, miren lo suyo. Exactamente. Entonces, no, yo creo que está bien. Yo creo que todo el mundo todavía piensa que Mercedes tiene ventaja. Eh, yo te doy una idea para que tengas una idea. Los tiempos que estaban haciendo en Barcelona, de lo que he oído, es entre 3 a 4 segundos más lejos del potencial completo del carro. Tres Ajá. o cuatro segundos O por sea, te la pongo vuelta. así. Sí, sí, Dimensionar. exactamente. Entonces, para que dimensiones eso, cuando estamos hablando que, que el equipo que está lejos le falta 2 décimas, una cosa así, en este momento, cuando vayamos a correr a Barcelona, vas a ver que la pole va a ser por ahí 1:12 y están haciendo 1:16. Pero Juan, ¿usted cree que al final esto es una situación entre todos los equipos que al final van a bajar muchos segundos? ¿O usted se imagina una Fórmula Uno con un Mercedes aplastando al estilo de Red Bull las primeras carreras de 2023? Pues, como todo, alguien lo va a coger bien y alguien se va a equivocar. Lo interesante es si Mercedes es muy superior, quiere decir que todos los equipos de Mercedes van a estar fuertes. ¿Me entiendes? Es mirar a ver realmente quién está fuerte, quién le falta un poco y quién está dónde. Eso es la realidad. Hmm. Y Juan, de noticias adicionales, Duhan, piloto reserva de Haas, ya se confirma este movimiento que estaba un poco cantado de Sorprende. alguna forma, Sí, yo la verdad no le estaba parando bolas porque él a había eso. estado en Superfórmula japonesa. Claro, y entonces, ¿qué tiene que ver el Super Fórmula japonesa con No Haas? estaba, él no estuvo con Toyota haciendo eso o con quién estuvo. En mi cabeza estaba con Toyota, voy a verificar el dato porque en mi cabeza él había estado con Toyota y por eso dije, bueno, por Toyota ahí podría ser la llegada de Wuhan. Y sí, puede ser, pero no, yo no lo relacioné personalmente, no lo relacioné y después, y fuera de eso que como el test que tuvo y los problemas que tuvo el test
los errores que cometió el test de Super Fórmula me sorprendió un poco, Mm. realmente. Sí, creo que no estuvo con Toyota, pero bueno, él estuvo ahí en su super fórmula japonesa, no le fue muy bien y finalmente termina obteniendo este rol de Haas y no termina obteniendo un asiento en la super fórmula. ¿Usted cree esto es positivo, negativo para él estar en ese rol de piloto reserva de tercer piloto? Y aprovecho y le hago una de las primeras preguntas que tenemos hoy de la gente, que alguien me preguntaba la diferencia entre piloto de desarrollo y tercer piloto. Em, a ver, entonces, es importante estar relacionado con Fórmula Uno si uno quiere tratar de estar en Fórmula Uno y él debe tener patrocinadores que lo quieran ver ahí y entonces así se cierra realmente lo que está haciendo él, es lo ponen de piloto pues, de reserva, de tercer piloto y el patrocinador paga un poco para que esté ahí y probablemente donde lo subieran el patrocinador paga otro número y eso es un poquito lo que pasa. El piloto, que es un piloto realmente el reserva, el tercer piloto del piloto reserva. Y el piloto de desarrollo, pues puede ser los que están en la academia. Y ya cuando están en Fórmula Uno, esto es lo que pasa. A ver, los equipos de Fórmula Uno venden los test a la mayoría de pilotos jóvenes eh, y los vuelven, se llaman pilotos de desarrollo del equipo, pero realmente detrás de puertas lo que están haciendo es comprando test. Ujú. Que a Entonces propósito de pueden ir, pilotos de desarrollo, Joshua con exacto, Mercedes. exacto. Yo no sé cómo, cómo es la relación ahí, pero el estándar es más o menos, ok, compramos unos días de test y le incluimos un viernes o una sesión de viernes o algo así. Y así es como funciona. Mm. Eh, ¿Qué tan positivo o qué tanta diferencia hace que un piloto tenga la oportunidad de, o bueno, tenga la oportunidad y el dinero también para tener estos test, esta oportunidad de ser piloto de desarrollo, Juan? A ver, es una buena oportunidad porque manejan los Fórmula Uno, están involucrados con el equipo y si hacen un buen trabajo, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta, los rumores hablan, la gente habla y se dan cuenta que van por un buen paso. Mm. Juan, de las demás preguntas que teníamos para el día de hoy, un último rumor antes de las preguntas de la gente y tiene que ver con el regreso de la Fórmula Uno en la India, un tema que ha tomado fuerza en los últimos días. No sé si usted ha escuchado algo, le pregunto, porque varias páginas dijeron que los promotores en el circuito internacional debut, que tuvo su último evento de Fórmula Uno en 2013, estarían buscando esa posibilidad de que la Fórmula Uno regrese a la India. ¿Usted ha escuchado algo? ¿Cómo le parecería? Eso es como lo mismo que pasó con Barranquilla, que está buscando, que Sudáfrica está buscando, que cuál era otro país de África que estaban hablando, que son 1000 países que, por ejemplo, que Saudi, por ejemplo, ya sí, cuando hagan la pista nueva, que si van a mover la carrera de Jeddah al nuevo circuito. Entonces, ¿qué va a pasar con Jeddah si hacen dos carreras en Saudi? Que se pueden hacer las dos carreras en Saudi. Que si me entiendes, viene una bola de nieve de qué va a pasar. Porque, por ejemplo, si tú estás en Saudi, tienes dos muy buenos circuitos, puedes hacer una carrera cuando hace Jeddah a principio del año y al final Ujú, de año, cuando vienen por este lado, cierran con la otra pista y con Abu Dhabi. ujú, Entonces, pero, por ejemplo, un ejemplo de cosas así que no pasaron es cuando Abu Dhabi hicieron está la carrera de Abu Dhabi, pensaron que Dubái podía tener también carrera. Y si tú vas al circuito de Dubái, ellos hicieron una obra muy grande como que fueran a hacer paddock clubs y todo, y hoteles y todo, y pararon todo porque les dijeron que no. sí, no. Y en este caso particular que estamos hablando de 2 carreras a 1 hora de distancia. Sí, pero en Jeddah, en Saudi sería igual. Tú miras en Las Vegas, Texas es hora y media en avión. Sí, Es lo mismo, si me entiendes, en Estados Unidos tienes tres carreras. Es más si el mercado lo sostiene, si me entiendes, más que cualquier otra cosa. Y, y más las negociaciones de Fórmula Uno, ok, si tú miras, por ejemplo, Saudi es muy grande para ellos porque Saudi
Aramco es uno de los patrocinadores más grandes de ellos. Entonces, ahí es un poco de relaciones políticas de dónde ir y qué hacer y cómo funciona todo. Yo creo que lo de la India sería interesante es por el potencial que tendría la Fórmula 1 de crecimiento allí por la población de la India. Estamos hablando de más de 1 billón de personas. Es un país enorme que tendría muchísimo potencial de posibles seguidores. Ahora, falta qué evaluación hace y si vale la pena llevar un gran premio por el potencial que haya de crecimiento allí, por supuesto, Juan. Yo sé que están trabajando en este momento, y no puedo decir mucho, con un grupo allá para tratar de empezar a promocionar y mostrar la Fórmula 1 y cosas así, pero para Mm. la carrera en sí no había oído. Bueno, Juan, ahora sí, su parte favorita, sabemos que Juan Pablo, ¿no para cuántos vuelos ya lleva este año? Le pregunto, Juan. 12. Bueno, 2 en un mes pudo ser peor. Sí, 12 y tengo 13, 14, 15, 16, 17. Tengo 17 vuelos antes de irnos para Australia. Bueno, Juan, hay que trabajar, como quien dice. Sí, Le- hay que pasar, exactamente, el que quiera jugar que trabaje. El que quiera jugar, que trabaje, exacto, pero igual, Juan, tenemos preguntas de la gente que está muy emocionada en estos días de pretemporada y tenemos que aprovechar porque ya una vez empieza la temporada no nos queda tanto tiempo para hacer todas las preguntas. Y ahorita que hablábamos de Abu Dhabi, mire, esta pregunta de Miguel Niño, que le manda saludos y le recuerda que con su esposa estuvieron en Abu Dhabi el día que Sebastián ganó su primera carrera, que se encontraron con usted en la tribuna, una pareja de colombianos luego en los pits y que fue ese día muy especial, que a propósito de Emiratos Árabes, pues Salim Hanna ganó su primera carrera de Fórmula Regional de Medio Oriente allá, al igual que Sebas lo hizo hace algunos años, así que siguiendo los pasos ahí. Sí, Salim hizo un buen trabajo, se ganó la segunda carrera que es la de la grilla invertida, pero hizo un buen trabajo en la tercera carrera también quedó octavo, la verdad. Las primeras dos carreras le costó un poco el nuevo carro y todo, pero aquí la verdad hizo un trabajo, estuvo bastante fuerte y ya, la verdad va por buen camino. Uh -huh. Pregunta Miguel Niño, primero que si se acuerda de él, que si se acuerda de esos colombianos que estuvieron en la primera carrera de Sebas y que el mejor sobrepaso que le dio a usted fue uno en Australia, Andretti. Que por favor le pregunte si ese día usted pensó que estaba Andretti. loco. Para que te mueras de la risa, a ver, me acuerdo perfecto de la interacción, no, pero sí me acuerdo siempre de gente así, de que me saludan y cosas. em, que yo no, yo soy muy chistoso porque yo normalmente, yo no miro los mensajes de Instagram, pero a veces estoy muy aburrido, me pongo a mí, porque a la gente normalmente les llegan los mensajes de todo el mundo, a mí me llegan los mensajes y los requests. Uh -huh. Para mí, a mí la gente, si tú me escribes y yo no sigo ni nada, no me llegan me toca ir a buscarlos. Y aquí hay un colombiano, aquí pues una vez en Dubái, cuando estábamos de Año Nuevo con la familia, un colombiano que era piloto de una aerolínea allá, me dijo que si podía de alguna manera de una foto, que no sé qué, de unos autógrafos, y le dije que sí, nos encontramos en el mall de verdad. Y fui y me tomé las fotos con ellos. Pero sí, es como una cosa que me pareció chévere hacer y ya, pero no es una cosa común. Sí, sí, sí. Bueno, y el mejor sobrepaso que le dio, que si fue ese Andretti. Pues tampoco me marcó, que no me acuerdo. Ahí tienen la respuesta. Miguel, lamentamos De verdad, y decepcionarlo. estoy pensando, no, probablemente fue un berraco, pero no me acuerdo. Juan, pregunta de Andrés Díaz Buitrago. Dice, por pura curiosidad mía como Rolo, ¿en qué barrios de Bogotá vivió Juan Pablo Montoya? Y también le pregunta que cómo fue la relación con Takuma Sato, el japonés. Crecí en San José de Bavaria. Nací ahí cerquita de Unicentro, en la autopista con 127. ¿En la Reina Sofía? Y no, en el hospital. De chiquito, no me acuerdo qué hospital nací, la verdad, ni idea. No, en el Clínica del Country nací, creo. Y vivimos
como hasta los 4 años ahí, 4 o 5 años por como hasta los Unicentro. 4 años, no, pero es puro sobre la autopista, en la paralela. Sí, sí, sí. Ahí en la siento. Y 127 con la autopista. Y después de ahí viví toda la vida en San José de Bavaria. Y de ahí me fui de Colombia y no he vuelto. Y la relación con Hace Takuma Sato. 30 años, más 32 años me fui de Colombia. Bueno, pero igual va seguido. A la Ah, sí, voy finca, a todo, me a encanta de jugar todo, golf. pero sí. Con Takuma es una buena relación, nos vemos, nos saludamos, todo. Con Takuma, cero drama, pero no es una persona que yo viera y le digo, ay, rico ir a comer. Es que, honesta, iba a decir rico ir a comer, pero me puse a pensar que yo creo que con el 99% de la gente a mí me da pereza ir a comer. Es que no es el plan favorito de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo es de los que No, sienta y es, comer sí me gusta comer, pero ir a pero, comer no. exacto. Ahorita estábamos con unos amigos haciendo una cosa, un plan, y hay uno que habla que llegó a un punto que le dije, oiga, dejen de meterle moneditas a ver si no, porque no se calla. Y usted ya solo Y, quería su comidita y chao. sí, y es que y me dice, oiga, venga, otra monedita, otra monedita, otra monedita. No, no lo puedo criticar porque debo reconocer que muchas veces soy así cuando estoy en reuniones, pero, pero bueno, Juan, pues cuando uno va a comer, uno tiene que hacer plan, no solamente ir a comer. Uy, complicado, yo voy a comer mucho, a comer, comer. Es que a ver, yo paso mucho tiempo solo viajando, entonces acostumbra uno como a comer y ya. Y, y el plan es normalmente, cuando no están carreras, es ir a comer con Sebastián, con Roger el fisio, cuando va Connie, cuando va Paulina, cuando va Ujú. Manuela, o los patrocinadores, pero es como, es raro porque para los fines de semana de carrera es lo que quiera comer Sebastián, donde quiera comer Sebastián a la hora que quiera comer o que le diga el fisio. Ellos dicen, vamos a comer hasta ahora y es, sí, señora, ya vamos. Ujú. Porque es que como él tiene que comer los fines de semana mucho carbohidrato, entonces ellos deciden, quiero pasta, quiero pizza, quiero pasta, quiero pizza, quiero pasta, quiero pizza y es el mismo restaurante hasta que lo acaben. Juan, pregunta de Andrés Ballesteros. Recuerdo que cuando Montoya se le acabó el contrato de NASCAR con Chip, Andretti lo llamó para ir a la Indy. ¿Puedes preguntar cómo fue esa llamada y qué inclinó la decisión de Juan de escoger por Penske? Yo llamé a Andretti. Yo llamé a Andretti y estuvimos hablando y Andretti me dijo, necesito buscar los patrocinadores, déme un poquito de tiempo. Y no había aparecido todavía con nada y pareció Penske antes. Y chistoso porque hablé con Ganassi y le dije que si quería y me dijo que no. Y después de que firmé con Penske, le dije a Roger que si me dejaba liberado para poder hacer test y se puso bravo porque no había hablado con él. Ya usted había hecho toda la diligencia. Y yo dije, pues a la primera persona que le dije fue a usted, me dijo, es que no creí que era serio que quería Indy. Yo, ok, y entonces. Pero eso es Chip, las relaciones con Chip son así, es único. Juan, y que cuando llevamos a Rubens Barrichello al podcast también, una indirecta ahí por parte de Andrés Ballesteros. Ay, no sé, y yo sé que lo puedo escribir y él probablemente me diga que sí, Bueno, pero es entonces que vamos. yo viajo tanto y trabajo tanto y hago tanto que es como, uy, te vuelve, ¿sí me entiendes? Es como más cosas y cuadrarse más horarios y él está corriendo y él está en Brasil, tú estás en Alemania y yo estoy en cualquier lugar del mundo. Pero prometemos que lo vamos a cuadrar. Misión del 2026, traer a Rubens acá a hablar al podcast. Ok, así a las buenas, sí. Sí, a las buenas entre comillas. Edwin Rodríguez también pregunta, con el cambio de los motores se presume que la carga en la batería en las frenadas hará que los pilotos arriesguen menos y no alarguen las frenadas como estamos acostumbrados, pregunta él, o podría eso volver menos competitivas las carreras, haciendo que todo sea un juego de estrategia y gestión de energía. Pero si es de más duro frenes, más recargas, Claro.
En teoría no que las alargan, no lo las alargan. contrario. Exacto, porque tú estás convirtiendo de una energía a la otra. Ujú, Entonces, sí. Pero bueno, su pregunta, independiente de la introducción de la pregunta, Edwin pregunta que si con este tema de la energía y la estrategia se van a volver menos competitivas las carreras, haciendo que todo sea un juego de eso. no, 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 para nada, porque es que es el mismo juego de DRS, el mismo juego de todo, eso no va a cambiar, se va a ver diferente, eh, pero, pero el resultado va a ser el mismo. Son carros, lo que hace interesante es que si los carros son tan rápidos como están diciendo las rectas, las frenadas se van a alargar un poco porque van a llegar a las curvas mucho más rápido. Y si los carros tienen un poquito menos de downforce, quiere decir que la frenada va a ser más larga, va a ser mucho Ujú. más fácil pasar. Entonces, en teoría, deberíamos esperar una Fórmula Uno más competitiva. Sí, yo creo que va a ser más competitiva y va a cambiar. Normalmente el que lo haga bien está bien todo el año, pero del 2 al quinto, sexto va a ser un poquito de cambio de quién va rápido y quién encuentra cosas y quién desarrolla. Mm. Juan, otra pregunta la hace Fabio, pero no nuestro Fabio. Fabio, candidato presidente de la FIA, no. Fabio en Instagram pregunta, ¿cuáles órdenes de equipo se acuerda usted, Juan Pablo, de no haber acatado y que le hayan causado más problemas? Eh, yo siempre las seguí, creo. Pues peleé y alegué, pero las termina haciendo uno, no tiene una opción. ¿Entiendes? Mis contratos decían que no me podían dar orden de equipo, pero si a ti te dicen, yo no le puedo dar la orden, pero le sugiero que lo haga para su futuro con nosotros. El wording, eh, la palabra exacta que utilizan. Entonces, si a ti te dicen, es como que te dijeran a ti, mira, si quieres seguir haciendo el podcast con Juan Pablo, tienes que empezar a hacer unas preguntas más agresivas. No, pero es que nosotros tenemos libertad de hablar lo que quieras. Dices, sí, sí, tienes 100% libertad de hacer lo que quieras, pero pues para el futuro del podcast y el tuyo con nosotros, pues sería bueno que nos ayudaras. ¿Qué haces? Lo hace Ayuda. uno, a uno ayuda. Exactamente. Es como yo con lo de Fórmula Uno que me dijeron, cuando hago las preguntas, me dijeron, queremos que sea el que haga las preguntas agresivas. Y entonces, por un lado es, oiga, pero yo no quiero emberracar a nadie acá. Yo no quiero ser el hijo de madre que le saco la piedra a alguien. Miren, no, 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 no queremos que le saque la piedra, pero si alguien dice algo que usted sabe que es, ¿cómo se dice esa palabra con M? Eh, no muy real. Que están hablando paja. Sí, Eso no es grosero, están, hablando hab- paja en Colombia, sí. están hablando paja, que están diciendo un poquito de mentiras o acomodando la historia. Pregúnteles, cuestiónales la pregunta. Mm. Y entonces cuestiones lo que están diciendo. Es como si en este momento James Fowl estuviéramos entrevistando a James y el James, no, nosotros estamos muy contentos que no fuimos a Barcelona. Y entonces yo dijera, ¿realmente está contento? ¿No cree que le hubiera afectado para esto, pilotos del equipo, no sé qué, no sé qué? Y ahí va a responder, no, pues sí, de pronto no hubiera podido haber ayudado, pero nos enfocamos en lo que teníamos y ya. Pero, ¿sí me entiendes? Pero queda la imagen de que se hizo la pregunta. Claro, y cuestionamos lo que la gente, porque la gente en televisión va a ver y decir, ah, este man está hablando M. Entonces, si este man está hablando paja, es chévere que alguien le diga, oiga, bobitos no somos. Bobitos no Y, somos. y el Y escogido con, es este. y con las órdenes de equipo, a usted pues las peleaba, pero le tocaba hacerlas. Sí, uno las alega, lo que quiera, pero le toca a uno terminar haciéndolo. Mm. Juan, otra pregunta de Ricardo Vargas, y de hecho Juan Pablo Roa preguntó exactamente lo mismo, dos preguntas iguales esta semana. Una pregunta sobre el auto de Fórmula Uno de Williams que tiene usted, si no se mal es el de 2004, y con el que ganó alguna carrera. ¿Qué precio pagó por Brasil, él? sí. Sí, ¿qué precio pagó por él? ¿Está completo y se puede prender para dar algunas vueltas?
El carro le falta motor y se lo íbamos a poner este año, pero nunca hemos hecho la vuelta. La verdad, tengo tantas cosas más en la lista de prioridades y ya. Así Pero voy a responder la pregunta. si se le pone motor, podría sacarlo a dar vueltas. No, la idea es para sacarlo a dar vueltas, pero dígale que si quiere, que se puede, que puede donar un poquito de plata para ir a dar vueltas si quiere. Ir a dar vueltas con ese carro, ir a dar 40 vueltas con ese carro en total, cuando sumes todo, va a ser 150, $200,000. Salir a dar unas vueltas con ese carro. Sí, el día te va a costar unos 80,000, $100,000 y el uso de las partes y todo unos 100,000 más. Ahí facilito. Hacer 40 vueltas. Pero bueno, de pronto hacemos vaca Montoyas para, para ver a Juan Pablo nuevamente en el Williams. Entonces, claro, sería muy chévere y lo pensamos y todo, pero es duro. Mm. Y mire, esta última pregunta, Juan, nos llega únicamente de Juan Pablo Roa y dice, ¿qué opciones tenía Montoya después del McLaren para el año 2007 que rechazó y se fue de la Fórmula 1? Teníamos opción de ir a Renault, teníamos opción de volver a Williams, teníamos varias opciones, pero no había ninguna que de verdad quisiera y realmente no quería estar en Fórmula 1. Es que hoy vi un mecánico que era mecánico mío de Williams, hoy me lo encontré. Y yo estaba con un amigo y le dijeron que yo soy la única persona que con las que él trabajó, que piloto y todo, que lo saluda y que lo ve y que lo saluda. Y dice que es Mm. que yo soy diferente en ese sentido, que la verdad que ellos aprecian mucho eso. Y yo por eso tú miras a los mecánicos de la gente con la que yo trabajé, me quieren mucho. Y, y yo le dije a mi amigo, le dije, por eso es que yo no cuadro en lo que es Fórmula 1. Yo no era parte del formato F1 de la época. Mm. Pues bueno, Juan, estas eran las preguntas que teníamos para el día de hoy. No nos queda ningún tema pendiente, creo, de pues novedades de Fórmula 1. La verdad, después de los test de pretemporada, no tenemos más anuncios, rumores. Ya incluso estuve leyendo que Ferrari está trabajando ya está trabajando para el motor 2027 y encontrar una relación de compresión como la que encontró Mercedes. Bueno, varios rumores que han habido por ahí. Pero la próxima semana tendremos más noticias y la próxima semana estaremos en persona desde Alemania. Juan Sí, la viene próxima de semana va a estar visita. en. Yo voy a Alemania, voy a ir a buscar algún clima más frío. Está dando frío en Alemania. Está haciendo frío y El está otro día me lloviendo mandaron foto. horrible. Lloviendo impresionante. No, yo la próxima semana la próxima semana me toca duro porque voy contigo, pues voy a Alemania. Sebastián tiene que hacer todos los test físicos allá y la verdad la visita a Alemania a conocer a Díaz, que me parece súper cool que no lo había hecho. Y de ahí me toca volar a Qatar y de ahí vuelvo para Barcelona para los test y de ahí para Australia. Y ahí para Australia, que empieza la temporada de Fórmula 2 el 9, ¿es el 8 o el 9? El Gran Premio, creo que es el 8 que cae. Pero Algo bueno, así. exacto, es ese fin de semana, el 7-8 de marzo, que inicia la Fórmula 2 e inicia la Fórmula 1 también, Juan. Así que lo dejamos descansar. Bueno, descansar no, porque sé que le toca viajar, que le vaya muy bien y nos vemos la próxima semana en personas desde el campus, en persona desde el campus de Adidas, haciendo Montoyas y hablando, por supuesto, con Sebas y también con nuestro candidato a la FIA, Fabio, que siempre nos acompaña. Exacto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.